Se toma una foto, hijo, tú vas a ver siempre a alguien que se pone lo más lejos posible del grupo. Y uno tiene que decirle, oye, acércate, hombre, acércate. ¿Por qué? Porque al niño que tiene este mecanismo, por ejemplo, tú lo ves a los pequeños bailando o jugando con la fiesta infantil, y los papás le dicen a su pequeño, hijito, anda, juega con ellos o baila con ellos, y él dice, no, yo voy a mirar nomás. Entonces aprende a mantener una cierta distancia. Indudablemente que al crecer, este tipo de personas, niño o niña, no estamos haciendo cuestión de género, siempre le cuesta mucho acercarse, integrarse a los grupos, tiene que sentirse demasiado en confianza para poderse abrir un poquito más. ¿Se comprende? Lunes ¿Sí? elegante. Y bueno, un ejemplo decía allí que si estos tres, supongamos que fueran tres los hermanitos, si ustedes han tenido dos hermanos, pues ya son tres, y luego se enteran que el papá alcohólico, un papá que los ha hecho sufrir a los tres y que cada uno ha desarrollado un mecanismo diferente, si le avisamos al niño sumiso que su papá alcohólico, estando borracho, se ha caído en el parque, ¿qué creen que va a hacer él? Llorar, De hecho, llorar. ¿qué creen que va a hacer él? ¿Qué crees que decías, hijita? Déjate. Lo ayudaría, claro. Este tipo de niños va de inmediato y se va corriendo a ver a su papá. Porque independiente que le tenga miedo o que él va a ir a apoyarle, posiblemente lo traiga a rastras o como sea, posiblemente si puede le calienta algo. Es decir, tiene una actitud de este tipo. ¿Qué creen que va a pasar si el niño que ha desarrollado el segundo mecanismo preferentemente se entera que su papá se ha caído en el parque y está ahí tirado? ¿Qué creen que va a decir, hija? ¿Tú qué decías? No hace nada. Simplemente dice, no solo no hace nada, puede que le digan que se friegue, pues, ¿no? Para que sea tropezado allá. Porque él está desarrollando mucha violencia. Inclusive he tenido chicos que de 13, 14 años que practican estas artes marciales mixtas o todo esto que es jiu-jitsu, en fin. Y yo le preguntaba, ¿y para qué te gusta practicar tanto eso? Quería saber, ¿no? Me decía, porque le quiero pegar a mi papá. Pero todavía no puedo porque es muy agarrado mi papá. Me ganaría todavía. Si ya están calculando a qué momento están listos para poder enfrentarlo, ¿no? ¿Qué pasaría con el tercer niño si le dicen tu papá se ha caído, está afuera en el parque? ¿Qué creen que pasaría? Él igualmente, si está viendo televisión, seguirá viendo televisión. Si se sube a su cuarto, o sea, mantiene siempre su aparente frialdad. Se comprende que no es un niño frío. Ojo, chicos, son solo mecanismos de defensa ante el sufrimiento. Así que cada uno de ustedes tiene un desarrollo. Si quieren me dicen cuál es su mecanismo preferente. Tu hijita, ¿cuál es tu mecanismo preferente? A ver, sobre todo por la confianza. ¿Cuál? ¿Cuál de los tres es el que más has desarrollado en tu vida? ¿Ah? Yo podría decírtelo solo mirándote, pero es mejor que tú lo digas. ¿Ah? Escoge pues uno. No se puede tener todos. ¿Tu hija? Neutral. Trata siempre de mantener una cierta distancia, te cuesta ir. Está bien, está bien. ¿Tu hijita? ¿Tú qué eres Luna? Dime. Cree que sumisa, pero no por miedo, sino por... Y ya, bueno, puede ser. Por lo que fuera, uno va aprendiendo mecanismos. Por lo que fuera, uno aprende. Es imposible salvarse. Ahora, ¿qué es lo maduro? Suponte, hijo, ya tienes, ahora tú has crecido y ya eres papá. ¿Qué le dirías a tu hijo? Suponte que le dices que le están pegando en el colegio. ¿Qué te corresponde? Decirle que se defienda. Suponte que tu hijo es un niño un poquito sumiso, que por miedo casi siempre teme, o es un niño con conducta más bien que se distancia. ¿Qué pasaría si tú le dices, bueno hijo, anda, aprende, defiéndete? Lo están mandando al matadero, hijo. Pues no tiene los mecanismos para hacer eso. Tendrías tú que explicarle, mi hijito, tu manera de ser es una forma también adecuada,
quieres hay que aprender primero a defenderse. Imagínate que a un niño con características sumisas lo mandas a pelearse. Sería, pues ya, le van a dar más duro todavía, ¿no? Porque puede que se esté enfrentando a un niño con características ya de mecanismo de defensa agresivo. Entonces, ¿la idea cuál sería? La idea sería comprender que los tres mecanismos son adecuados y que si tenemos que enseñarle a que tenga que defenderse, pues hay que enseñarle a que tenga que defenderse, pero primero enseñarle, ¿no? Quizás empezar a entrenarse con él y decirle, mira, así, esquiva así, golpea de esta manera, entrénate ahí, hay una perita, una bolsa donde puedes aprender, cosa que él también gana confianza en sí mismo, y si gana confianza en sí mismo, de hecho, muchachos, eso es lo mayor que podemos lograr. Listo, seguimos. Entonces, voy a mencionar un poquito lo que dijo cada uno de ellos, haciendo énfasis en el último, porque quería transmitirles, no así en otras clases anteriores, pero me preguntaron tanto sobre eso, que yo, aunque no corresponde un poco, porque me excedo en cuanto al neurodesarrollo hasta los 17 años, pero mejor le doy la versión completa de lo que dijo Erickson. Primero entonces comenzamos, el ejemplo es que nos imaginemos, ya que no podemos abarcar lo que dijo cada uno de año por año, si un niño tiene 2 años, ¿qué dice Gesell que se espera de ese niño? A ver, veamos. El primer gran estudioso. Están viendo a un niño de 2 años en movimiento, ¿y quién está al costado de él? Es su papá, ciertamente, su papá, ¿no? Y miren cómo el niño trata de... debe tener mucha... Es el mismo niño del gatito. Debe tener mucha confianza y que trata de imitar lo más que puede a su papá, ¿no? Disfrutando. Dice Gesell que a los 2 años, ojo chicos, a los 2 años, la conducta motora corre perfectamente sin caerse. Claro, si tiene pie plano, semiplano se va a caer, pues, pero eso es otra cosa ya, ¿no? Dice Gesell que da patadas a balones grandes, ya puede hacer, se nota que el niño comienza a correr y patear balones incluso más grandes. Que sube y baja las escaleras solo. Y en cuanto a sus conductas adaptativas, dice que construye torres, como por ejemplo de 6 cubos, imita trazos circulares y verticales, y comienza el famoso uso del no. Seguimos. ¿Qué dice Margaret Mahler? Un niño de 2 años, dice ella, se encuentra en fase de consolidación y constancia del objeto. ¿Cuál es el objeto principal a los 2 años para un niño? Su mamá. ¿No es cierto? Todavía está en una edad donde su mamá es todo su mundo. Y entonces dice, por ejemplo, ella, que el niño disminuye su ansiedad de separación. Todos acá hemos vivido ansiedad de separación cuando hemos sido niños, aunque no nos acordemos. ¿Y cómo se puede uno dar cuenta de su gran ansiedad de separación que tuvo de niño? Cuando ahora con la pareja no viene o no llega o no llama, ¿qué va a empezar en esa persona que ha desarrollado ansiedad de separación? Va a estar muy intranquila, va a estar muy inquieta, angustiada, de repente le revienta el teléfono, ¿no? En cambio, si ha tenido una buena etapa de este desarrollo, ¿cómo lo va a tomar ya cuando crece? Va a decir, bueno, tranqui, ¿no? Por algo se estará demorando, ¿verdad? No pasa nada. Entonces, en esta etapa, el niño sabe que mamá va a volver. ¿Cómo sabe, entre comillas? Porque lo ha aprendido de la experiencia. Como sabe que mamá va a volver, ya no sufre tanto como del primer año, que no tiene esa capacidad de darse cuenta de eso. Simplemente mamá desaparece y el niño llora, ¿no? Acá no. También dice que admite la presencia de sustitutos. De repente está la tía, los abuelitos, y entonces, aunque a regañadientes, el niño puede quedarse y sufrir menos, ¿no? También dice que aumenta la tolerancia a los retrasos, a la separación de mamá. Decíamos que nos pasa luego cuando crecemos, que si la pareja tarda, uno puede, de acuerdo a lo que ha desarrollado en estas fases, angustiarse mucho o tomarlo con la mayor tranquilidad. También dice que tiene capacidad de resolver crisis y recibir gratificaciones, ¿no? Entonces ya el niño entiende, a veces mamá regresa, le trae una galleta y es doblemente feliz, ¿no? Por la presencia de la mamá y por la galleta. Seguimos,
Sigmund Freud consideró que un niño de 2 a 3 años está en lo que él llamaría fase anal, entendiendo que la primera fase, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Oral, ¿no es cierto? Perfecto. Fase oral. Y llamaban que era oral sencillamente porque en el primer año del desarrollo la boca es Freud consideraba que la boca es el objeto más intenso del placer del niño, ¿no? Ya que es el órgano de la succión por excelencia y el que le va a permitir comunicarse directamente con el pezón de la mamá. Cuando era alumno como ustedes, imagínense, en la década del 70, también estaba aprendiendo un poquito de lo que iba a ser mi carrera. A nosotros nos enseñaban que el niño se chupaba el dedo más adelante cuando está nervioso porque era una rememoración de la succión de la lactancia. ¿Se comprende? ¿Sí? Como que el niño crece, puede ser un niño de 10 años, o un joven de 15 y se chupa el dedo, otros se muerden las uñas, como una rememoración de la lactancia en la que tenía que hacer ese acto reflejo. ¿Qué les parece ahora a ustedes, que son más modernos, que tienen más conocimiento que lo que tuvimos nosotros en esa época? Ahora nos damos cuenta que estábamos cerrados, lo que nos enseñaron nuestros viejos maestros. ¿Qué es lo que ahora se comprende? ¿Qué se comprende ahora si el niño o un niño de 10 años se chupa el dedo? ¿Será por un efecto de recordar la succión que tuvo de bebé en el primer año? ¿Qué les parece, chicos? Una idea. Hasta aquí han participado, perfecto. ¿Qué te parece? ¿Por qué dices no? ¿Cuál sería la posible comprensión? ¿Qué dice? ¿Algo? ¿Por qué un niño es por la lactancia del primer año que vuelve a hacer efecto de succión? Porque definitivamente pues en esa época se usaba mucho el famoso chupón, ¿no? El niño le chupaban el chupón, entonces el niño empezaba a succionar. Pero ya se sabe que no es por la lactancia, ahora se sabe, la tecnología nos lo permite ver. El niño se chupa el dedo desde que está intraútero, ante estados o situaciones de estrés. Entonces ya tenemos una idea que es un aprendizaje increíblemente desde más atrás todavía. Y claro, se refuerza con la lactancia y luego puede también quedar en la conducta de alguno de nosotros. Entonces, se planteaba que en esta fase, estamos entre 2 a 3 años, ya no la oral sino la anal, uno tiene que adquirir el control de los esfínteres. Y según Freud, esta fase es fundamental para que la persona adquiera, de acuerdo al tipo, dice el de madre. Si le toca una madre muy exigente, el niño se puede poner muy, pero muy estresado en relación a esto, ¿no? Lo veía en mi nieto es el niño del gatito, me decía, abuelo, yo no quiero sentarme ahí. Y nos preguntábamos con su papá y su mamá, papá, ¿qué hacemos? Me dice él. Yo le digo, ay, me gustaría que crezca un poco libre, ¿por qué no esperamos un poco? Porque antes, a mi generación, no sé la de ustedes, pero a mi generación era, te sientas ahí, te ocupas y se acabó, ¿no? O sea, no había, mamá mandaba y no había nada que refutar. Y claro, nos hemos esperado un poco, pero ¿qué va a suceder? Va a suceder que el niño puede, yo le preguntaba, ¿y por qué no quieres sentarte? Tengo miedo, me decía. Tengo miedo. Ah, excelente, tienen miedo. Entonces vamos a tratar, cuando ya te sientas un poquito más tranquilo y seguro, te das cuenta que no pasa nada. También tu papá lo ha hecho, yo también lo he hecho, he tenido que aprender a sentarse, pero es posible que para ellos el acto no sea tan simple. Entonces, seguimos. Piaget considera que un niño, Piaget practicó por si acaso con sus propios hijos. Él mismo lo cuenta. Piaget no es que se puso a observar niños en un colegio, nada. Él hace toda su gran teorización, que viene a ser hasta ahora insuperable en cuanto al desarrollo de pensamiento, en sus propios hijos, ¿no? Y puso pues que un niño de 2 años está en fase preoperacional, llamada así, que es más egocéntrico en el sentido que todo se refiere a él y que tiene pensamiento mágico, ¿no? Pensamiento mágico. Si le decían al niño que la luna es un queso o
qué sé yo, cualquier cosita que usted ve que jugamos con un niño de esa edad y él no lo cree, ¿no? No lo cree. Bien, ahí tenemos a una niña que está un poquito dentro de esa actitud, posiblemente. Me encantó la foto porque representa cosas que están en el mundo de su fantasía, ¿no? Por último tendríamos a Erik Erikson. Entonces, chicos, les voy a desarrollar rápido, espero ser intenso y didáctico, a Erikson, porque creo que vale la pena para ustedes en cuanto también al desarrollo de su personalidad. Erikson planteó que una buena resolución del vínculo madre-niño desarrolla en él, en el sentido positivo, la confianza básica. Y esto dice él, recuerdan que lo conversábamos con el grupo hoy día, el primer año, chicos. Yo dice, pero ¿cómo va a ser eso? Es demasiado temprano, yo ni siquiera me acuerdo. Claro, pero el vínculo está. Imagínense que nos toca una mamá que a la hora que lloramos de hambre, corre presurosa. De inmediato. Y nos carga y nos dice, pues, hijito, seguro estás de hambre, estás mojadito, vamos a ver, nos revisa. Si estamos mojados nos cambia rápido, luego nos amamanta con todo el cariño que puede, dentro de sus obligaciones. Hay gente que inclusive pues no solo amamanta, acaricia también la cabecita, le canta. ¿Creen que se puede hacer esa base? Mire, estamos en etapa casi sensoria, nada más que de sensaciones. Sin embargo, plantea el neurodesarrollo ericksoniano que en este vínculo se resuelve y el niño a partir de ahí va a tener confianza básica en sí mismo. Es decir, sabe que sea como sea, siempre las cosas le van a salir bien. Imaginemos al revés, que el niño está llorando, o ustedes están llorando, y mamá, sea porque les tocó una mamá demasiado ocupada, tiene que hacer una cosa, tiene que hacer otra, no llega nunca. Y si me imagino, yo seguiría llora, esperando que... Porque al final el llanto es una comunicación, ¿no es cierto? Lloro porque quiero que venga. Es mi única forma de llamar. Pero mamá no llega. O si mamá es un poquito atolondrada, llega fastidiada. Muy fastidiada, porque no le estamos dejando hacer sus cosas, porque la interrumpimos, porque no tolera el ruido y es poco sensible al... Bueno, por lo que fuera, llega mamá muy fastidiada. ¿Y cómo creen que nos va a dar de mamá? Estresada, fastidiada, irritable. Y cuando trata de acomodar, no sé si ustedes han visto, la mamá primero tiene que acomodar y casi enseñarle al bebé a... Esto no es cuestión de acercarlo nomás al pecho. Algunos niños, bebitos, al comienzo no saben bien cómo hacerlo y a veces presionan más de la cuenta y le hacen doler. ¿Te imaginas tú si está estresada, como está fastidiada, y encima le hace doler? Te va a dar de mamar, pero con una cólera infinita. Bueno, pues chicos, se dice que la resolución negativa hace que esa persona, ese niño, siempre tenga desconfianza básica a través de la vida. Créanlo o no, revísense a sí mismos, qué es lo que tienen, qué emoción los acompaña al respecto. En el segundo año, dice Erikson que la resolución adecuada de esta edad, de este año, que incluía el aprendizaje de cierta independencia, de ir al baño, ocuparse, ya no ensuciarse en el pañalito, que puede resultar muy gratificante. Erikson plantea inclusive que el origen de los ahorrativos o de los gastadores, ¿no?, está acá, ¿no? ¿Se comprende? ¿Cuál sería la asociación? ¿A quiénes va a llamar los ahorrativos? Lo que todo lo juntan, lo que no. Siempre el origen de los acumuladores, que no se desprenden de nada, guardan periódicos, fotografías viejas, todo. No, para ellos es importante. Está acá, en este año. O de los que no pueden tener plata en la mano porque se la gastan de inmediato. ¿Cuál sería el vínculo, chicos? No sé si lo pueden decodificar al segundo año. ¿Alguna idea?
que en la medida en que, igual que con la lactancia, la resolución adecuada de que mamá nos haya enseñado adecuadamente, armoniosamente, tiernamente, hasta donde se puede, a superar nuestro miedo, a poder sentarnos y evacuar libremente, como no lo teníamos en el primer año. En el primer año simplemente se daba como un acto fisiológico y ahí había un pañal. Ahora no. Estamos un poquito más en contacto con cierta independencia, pero también con cierta responsabilidad. Esa resolución adecuada dice, lleva al niño a una posición que lo va a acompañar toda su vida. ¿Cuál es? El sentido de ser autónomo, que sí lo puede hacer. Es decir, no duda. No significa que no se equivoque, puede equivocarse, pero no dude en hacerlo. Y ponemos ahí a un niño que se acerca a un perro, no sé si lo ven, inclusive el niño está sonriendo. Y no es fácil acercarse a un perro así nomás, que es incluso si se levanta ese dálmata, es el doble de ese pequeño. Pero él se acerca nomás. Hay un sentido de autonomía versus el sentido de inseguridad. Cuando a veces nos han enseñado a gritos, nos han enseñado con amenazas, o nos han dicho palabras duras, cochino, no sabes, estoy cansado de ti, siempre te sucias, fuera de lugar, en fin. Uno comienza a aprender a tener vergüenza. Uno comienza a aprender a dudar. ¿No? Porque, ¿qué pasa? Porque la acompañas en su dolor. No, y todo puede mejorar. Seguimos. Entonces, ¿qué dice Erikson? En el tercer al quinto año, aquí ya empieza a ampliar un poquito, ¿no? Que sería correspondiente con la fase genital freudiana. En el tercer al quinto año dice que hay el niño que resuelve adecuadamente su fase de esta etapa, desarrolla iniciativa. Aquí comienza ya el aprendizaje de la iniciativa. Él plantea que acá surgen los líderes, las personas que tienen esa tendencia al liderazgo natural, ¿no? El líder espontáneo. ¿Por qué? Porque en esta etapa ya es un poquito el colegio jardín, el aprendizaje cognitivo de ciertas cositas, el aprendizaje afectivo, la madurez psicosexual. Le decía que estábamos en la etapa de la genitalidad, según Freud, pero la no resolución adecuada hace que el niño más bien se inhiba, teniendo siempre miedo a los demás, como miedo a ser criticado, como miedo a no ser lo suficientemente capaz. Y plantea que es en esta etapa donde se forma la llamada conciencia moral. Conciencia moral. De 6 a 12 años, no sé si... Puedo pasar la siguiente para ver si... Acá está. De 6 a 12 años, que es la etapa que más o menos correspondería a la primaria, psicosexualmente, freudianamente correspondería a la etapa de latencia, ¿no? Como que es una etapa donde no es muy notorio la psicosexualidad del niño. Se plantea que en esta etapa que da inicio a la vida escolar propiamente de la primaria y por lo tanto del aprendizaje sistemático, si este aprendizaje sistemático se hace asociado a un sentimiento lúdico, entonces todo va a ser positivo, pues, ¿no? ¿Se acuerdan de que a fines del siglo pasado Naciones Unidas para la Educación, es decir, UNESCO, creó una comisión? ¿Se acuerdan? La comisión Jacques Delors, para replantearse qué ha sido lo malo de la educación en el siglo XX y qué es lo bueno que queremos del siglo XXI para la enseñanza. Jacques Delors convoca a las grandes eminencias de la educación de todos los países del mundo para dar sus opiniones y crean los famosos los 4 conceptos de la educación para el siglo XXI, que es en la que se han criado ustedes. Estoy segurísimo que sus colegios implementaron todo ello, más los colegios particulares, porque tenían mejores posibilidades de implementar. ¿Cuáles eran los conceptos de ello? El primero, aprender a aprender. ¿Se acuerdan? Por ahí lo habrán escuchado. Aprender a aprender. El segundo, aprender compartiendo, en grupo. Por eso se acordarán ustedes que, a diferencia de la educación que recibí yo, donde todo era individual y todo era que el primer puesto y uno quería
sacar la mejor nota y no le enseñaba nada a su compañero. Acá se planteaba que eso es una forma muy distorsionada del aprendizaje, que hay que aprender a compartir. Por lo tanto, ustedes toda la primaria se la han pasado en la casa de algún compañerito haciendo tareas, presentando en grupo, ¿no es cierto? Eso es lo que han desarrollado. El tercer criterio era aprender a hacer, y por eso todos los colegios se vieron obligados a poder incorporar talleres. ¿Se acuerdan en las tardes los talleres? ¿No? Los colegios tenían, ¿qué talleres tenían? Cocina, danza, karate, en fin, lo que hubiera, teatro, había que... ¿cuál? Ballet, sí, necesito recordar. Hijitas, el ballet, lo primero que dijeron, no, con esos piecitos tenían pies semiplanos, el ballet te va a dejar destrozado. Mi otra hijita quería hacer gimnasia, vino el entrenador y le dijo, no, con esos pies, ninguna de las dos pudo hacer ni ballet ni gimnasia. Claro, habían heredado los pies de mamá. Tenían heredado una cosa fea, pero eso es. Entonces, chicos, en esta etapa, la resolución lleva a que la persona se sienta muy capaz, muy competente, versus eso terrible. Peor si mamá nos compara, que mira que tu hermano es más inteligente que tú, o mira que tu primo saca mejores notas y uno quiere matar a la mamá por haber dicho eso. Y es verdad, porque está hiriendo nuestra autoestima, está haciéndonos sentir inferior, no competentes. ¿Seguimos? De 12 a 20 años, Edison plantea que aquí se va a desarrollar ya plenamente, acuérdense de las hormonas, todo el componente psicosexual, todo el componente social. Se dice que para el adolescente los amigos son más importantes que la casa, ya puede estar afuera en la calle, saliendo cada rato. Ideológico, empieza a tener criterios de lo que a él le gusta o incluso lo que le gustaría hacer. Por eso se habla de que aquí se forma el componente de la posible profesión que vamos a querer tener, lo cultural, lo religioso, ¿no? Y que más bien aquellos que no logran a desarrollar maduramente esta etapa empiezan a desarrollar más bien ideas, por ejemplo, totalitarias. Si yo fuera presidente, mato a todos los que, qué sé yo, todos los que nacen con defectos, todos los que, tipo los espartanos, ¿no? Si alguien con defecto lo llevaban a la roca Tarpeya y desde ahí los tiraban, ¿no? O también el sentido totalitario de los gobiernos, ¿no? Somos una raza superior, los nazis, entonces todos los sudamericanos, por ejemplo, deben desaparecer. No solo persiguió, cuidado chicos, que el nazismo no solo persiguió judíos, ¿ah? Acuérdense que otro grupo que fue totalmente perseguido, ¿cuál fue? Gitanos, claro, los gitanos. Y ellos incluso a los rusos, que eran blancos pero eslavos, no blancos arios, a los blancos eslavos como los rusos los consideraban igualmente inferiores, ¿no? Me comentaba un amigo casado con una ucraniana, me dice, el dilema fue que Ucrania siempre se sintió diferente de Rusia, se sintió blanca aria, no blanca eslava. Entonces, cuando los alemanes empezaron a entrar a Rusia, pasaron por Ucrania, los convencieron que eran como ellos. Y entonces todo el ejército ucraniano se plegó al ejército alemán y empezaron a atacar a la Rusia. Pero cuando Rusia empieza a ganar la guerra y más bien empieza el contraataque, Ucrania, pues ya se imaginan hasta ahora, ¿no? Pagó pato. ¿Se acuerdan que hace poco nomás Putin coge una parte de Ucrania llamada la península de Crimea, que es la última gran crisis entre Estados Unidos y Rusia por la península de Crimea? Y esa crisis todavía no la resuelven. Se están peleando detrás de Siria, están ellos en realidad, siguen peleando. Entonces veíamos, chicos, cómo se puede surgir el concepto de la gente anárquica, que no cree en nada, ¿no? O la gente totalmente atea. Porque no estamos diciendo que tenga tal o cual religión. Podría querer ser budista y bien por él si se ha identificado. Lo que trato de explicarles es que no se impone eso, sino se incorpora dentro de un desarrollo. Hemos nacido dentro de una cultura, un idioma, a eso se refiere. Bien,
de los 20 a los 30 años, para avanzar y terminar esta parte que quería, las famosas etapas de Erikson del desarrollo de una persona, dice que la resolución adecuada de esta etapa hace que la persona desarrolle la capacidad de intimidad. Pero ¿se comprende qué cosa es capacidad de intimidad? No solamente de intimidad sexual, no puede ser, eso es parte de, inclusive desde la adolescencia. ¿A qué se está queriendo referir cuando dice de que la madurez lo lleva a la persona a capacidad de intimidad? A la capacidad de confiar en la persona, en la pareja, por ejemplo, ¿no? Confiar, donarse. Es decir, ha madurado lo suficiente para tener esa capacidad. Le decía, no solamente de desarrollo una relación sexual saludable, sino capacidad de confiar y donarse. No solo a una persona, puede ser a grupos sociales. Hay gente que entra a un grupo determinado, a ver, ayúdenme, ¿qué grupo puede ser? Y puede Scout, creo que ese ya no se da, sería más niñito. Entra a un grupo determinado, puede ser que a un grupo religioso, X, y se siente bien y trata de cumplir con con capacidad, dice, de fidelidad y compromiso. Pero la no resolución adecuada hace que la persona tienda a aislarse. Por ejemplo, no pensar en casarse, que también es una posibilidad humana. La idea es qué lleva a esa persona a no querer tener pareja, ni casarse o no tener hijos. También hoy día yo le preguntaba a los chicos de mi grupo si piensan más o menos tener hijos o no, y me llamó la atención que de 7, 2 estuvieran diciendo que no. Aislamiento afectivo, distanciamiento, exclusividad. Exclusividad no en el sentido de exclusivo, sino de excluir, de alejarse de los demás, ¿no? Como si su mecanismo de defensa, ¿cuál hubiera sido su mecanismo de defensa de este tipo de personas siendo niños? Si le seguimos la huella, ¿qué tipo de defensa sería? Más neutrales. Mantienen su distancia y ahora la reafirman su distancia. No quiero saber nada con nadie, ¿no? Reafirman. Entonces ustedes, a través de lo que estamos exponiendo, pueden ir siguiendo cómo fue desarrollando la madurez de una persona, incluso la madurez de ustedes. ¿Seguimos? De 30 a 50 ya se plantea pues propiamente la edad de la productividad versus el estancamiento, el desarrollo de la creatividad para el trabajo, el desarrollo de los vínculos familiares, posiblemente se hayan casado, inventiva, ciencia, tecnología, con toda la capacidad de cuidado y responsabilidad, ¿no? Versus personas que no llegan a eso. Y uno lo ve, ¿no? Uno los ve. Hay pseudo-intimidad. ¿Qué significa? Que en realidad pertenecen a grupos, pero no se identifican con ellos. No se donan ni confían. Es como pertenecer para tener un lugar en la vida. Generalmente tienden a negar tener hijos, rechazar a los demás, apegarse a sus rituales, ¿no? A mí me gusta tal cosa y no cambio. Depresión generalmente es muy frecuente en ellos, porque no dan el paso de yo soy a nosotros somos, ¿no? ¿Seguimos? Y ya bueno, después de los 50 años, estamos por acá chicos, en esa época era después de los 50, ahora se plantea después de los 65, el concepto de integridad versus desesperación. Es decir, en un primer caso la gente acepta su historia como le tocó, ¿no? Integración emocional, vivencia del sentido del amor no solamente a sí mismo, no solo a su familia, sino dar gracias por el todo y aceptación de las nuevas generaciones. Estas son las personas que generalmente dicen a los chicos, qué bueno, que ustedes nos van a superar, ustedes son mejores que nosotros. Versus el otro viejito, ¿no? Que más bien critica, dice, no, en mi época éramos diferentes. Bueno, si alguien habla así, representa que en realidad tiene mucha infelicidad, ¿no? No está viendo a los jóvenes como que van a ser la generación creativa mejores que la nuestra, sino siempre lo está viendo con desesperanza, con dogmatismo, es decir, ideas prejuiciosas, con coerción, es decir, no quieren imponer lo que a ellos les pareció que fue bueno, sin abrirse a la posibilidad de que hayan estado equivocados, con temor, mucho temor a la muerte, mientras que los otros lo toman con sabiduría, como parte de la vida. Listo chicos, avanzamos. Entonces, quise completar de los 5 grandes líderes del neurodesarrollo, he tomado a uno de ellos
Creo que el año que viene tomaré a otro y les completaré. Bien, seguimos, hijo. Creo que viene la otra parte de las discapacidades intelectuales. Doctor, ¿Pregunta? ¿Sí? ¿Por qué es el ateísmo una confusión de roles? Perdón, hijo, no comprendo bien. En una parte usted ha puesto que entre 12 y 20 años, en la confusión de roles está el ateísmo. ¿Por qué sería el ateísmo una confusión de roles? Ya, Erickson plantea, estoy hablando de Erickson, hijo, ya, Erickson plantea que la persona que no tiene, sigue la línea, primero no tiene una confianza básica, el primer año. Segundo, no desarrolla autonomía. El segundo año era autonomía versus dependencia. Tercero, la etapa subsiguiente, ayúdenme chicos, ustedes no han venido ahí para no regresar. ¿Cuál era? Inferioridad. Iniciativa versus inhibirse. Tiende luego entonces a no creer en nada. ¿Pero por qué no? Porque no ha aprendido a confiar. No está diciendo de que una persona netamente inteligente pueda decidir ser ateo de acuerdo a lo que ha desarrollado su cultura. No, hijo, no. Lo decía dentro de ese sentido. ¿Me comprendes? Por ejemplo, toda la cultura del siglo pasado estuvo impregnada de todo lo que era ideas marxistas. No te olvides que cerca de 50 países pertenecían al bloque socialista de la Rusia, que ahora se ha fragmentado en muchos países. En múltiples. Incluso Putin se considera actualmente, hijo, el líder del cristianismo, por si acaso, y él lo ha dicho públicamente, el nuevo gran líder del cristianismo soy yo. Casi un cruzado medieval. Y acuérdate que las iglesias rusas, si las han visto a veces por la televisión, ahora que viene el mundial, están en el esplendor más increíble en cuanto a su nuevo desarrollo versus la época en que se consideraba, en el marxismo de la ex Unión Soviética, hijo, se consideraba que la religión era más bien el opio del pueblo y que había que extirpar todo eso de la manera más radical posible. Inclusive si alguien se planteaba como un creyente en esa época, ¿no?, se le consideraba pues como una especie de retrasado en relación a la nueva generación. Entonces te estoy dando los criterios que Erickson desarrolló para conllevar a esa concepción. ¿Sí? O sea, sería un ateísmo relacionado básicamente a que el niño no desarrolló la capacidad de confianza. Eso, el sentido de no creer, de no creer en algo. ¿Sí? Incluso no te estamos diciendo que tengas que creer en esto. Si tú dices, no creo, a mí no me gusta esta forma, pero creo en esta otra cosa que me parece más convincente, estás desarrollando capacidad de confianza y poder decidir con respecto a eso. ¿Se comprende? Cuando digo ateísmo, no me estoy refiriendo, quizás la palabra ateísmo, bueno, él la puso, así que yo la pongo, pero te la explico. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Algún criterio más? Escepticismo, ya, el esquepsis. Esquepsis significa examina, ¿no? Es decir, los escépticos decían, yo no acepto nada hasta que no lo haya examinado todo. Claro, entonces el escéptico no acepta, pero no acepta porque primero quiere examinar todo, ¿sí? En las discapacidades intelectuales, chicos, estamos viendo ahí a un niño dando y tratamos de transmitir el hecho de que la discapacidad no está reñida en absoluto con la felicidad. Claro que en nuestro país, chicos, tener un niño con discapacidad pues es prácticamente una cruz, ¿no? Cuando terminábamos la promoción de estudios en la época del primer gobierno de Alan García, un compañerito me planteaba, oye, no sé si irme a España, me ha salido la oportunidad porque tengo un familiar, y yo le decía, si lo dudas, ándate nomás, que tienes la oportunidad, todo el mundo está queriendo irse del país. Nos encontramos para los 25 años de la promo, pues, ¿no? La boda de plata de la promo, y justo nos tocó estar en la misma mesa, y me dijo, oye, ¿no sabes cuánto te agradezco que cuando yo estaba dudando tú me dijiste, ándate? Mis dos hijos que nacieron allá en España me nacieron enfermos, con discapacidades, tipo retardo. ¿Tú sabes todo lo que le da el gobierno de apoyo a estos niños?
Prácticamente el gobierno se ocupa de todo, sus programaciones, la asistenta social está atenta a las reuniones, a los paseos. Dicen mis hijos han viajado por toda Europa, cosa que yo todavía no hago. Ellos los han llevado a Francia, a Italia, toda Europa, sobre todo occidental. Mis hijos ya viajaron como parte del programa. Bueno, chicos, acá en Perú todavía, pues tener un niño con discapacidad hace que para la mamá, el papá, pues acceder a veces a pedir. A nosotros nos pasa, es el pan de cada día. ¿Por qué? Porque si yo pongo que un niño tiene retardo mental leve, no tiene derecho a una pensión. A la hora que muere el papá que ha aportado, no tiene derecho a una pensión. Y si quiero ayudarlo, tengo que pensar, tengo que ponerle retardo mental moderado. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? La diferencia. Si ya digo, a veces digo, bueno, ¿qué hago, Dios mío? Porque la mamá me está diciendo que quisiera que su hijito reciba. ¿Y cuánto, le pregunto yo, es la pensión que va a recibir por haber muerto su papá para el niño? Son 280 soles, Dios santo. Es fuerte, porque a veces digo, bueno, ya le pongo un moderado nomás, ya que tanto, ya me juzgarán, pero me gana el corazón de tener que negarle a una persona por lo que luchamos acá, ¿no? Nos nivelamos para abajo. Entonces, vemos, hijo, esta parte sí, el concepto de inteligencia como capacidad de entender, comprender o resolver problemas. Ya, seguimos. Toda la clase la tienen por si acaso grabada o la tienen a disposición. Más importante, ¿se acuerdan que, ustedes son más jóvenes, quizás no les tocó, pero en mi época, si ustedes en primaria no aprendían matemáticas, eran burros, ¿no es cierto? No podían decir burros tranquilamente. No sabes matemáticas, no sabes álgebra, no sabes geometría. Personalmente nunca entendí, por ejemplo, trigonometría. Nunca pude entender qué está hablando el profesor. Ahí me habla del seno, el coseno, la tangente, la cotangente. Por suerte, para ingresar a medicina era pocas las preguntas de esa área, así que dije, bueno, simplemente ni las veo siquiera, contesto lo que sé. Entonces, Gardner nos salvó. No somos burros, no somos brutos, no somos incapaces por no saber mucho matemáticas, son más de letras. Y hace ver que existen inteligencias variadas, múltiples. Que un chico que entra a la escuela de Bellas Artes puede ser tan inteligente como un chico que entra a la uni. Lo que pasa es que uno tiene que desarrollar muchas habilidades matemáticas, de físico-químicas, y el otro desarrollar habilidades creativas, pero que no es menos inteligente. Eso sí me pareció genial. Eso sí me puso un poco en equilibrio conmigo mismo. Así que el concepto de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos para una o más culturas, eso dijo él, y eso para mí es la verdadera definición de inteligencia. Luego le da a él una doble importancia, que no solo se refiere a la brillantez académica heredada por un coeficiente intelectual, sino también el concepto de capacidades. Y ahí está todas las habilidades, destrezas del desarrollo que puede ser. El famoso Goleman, cuando dijo, estudió los primeros puestos de las universidades más importantes de Estados Unidos y encontró que un alto porcentaje de ellos fracasaban en la vida personal. Porque si bien es cierto, eran brillantes en cuanto a que académicamente habían terminado entre lo mejor de estas universidades, y eso no es poca cosa, pero sin embargo, para alcanzar esa meta prácticamente habían tenido que sacrificar toda su vida social, y entonces le faltaba muchísimo de la parte emocional, y entonces terminaban fracasando, pues se casaban, se separaban, prácticamente nadie los podía entender. Y claro, no sé si se comprende lo que estamos hablando, claro, muy chiquito, en unas par de líneas definir Goleman y el concepto de inteligencia emocional, pero se refiere, es igual que a los chicos de la uni. Ustedes lo ven a los chicos de la uni, ¿sí? Los van a ver siempre aislados, los van a ver siempre ensimismados. Aún dentro de la misma universidad, ustedes lo ven y están ensimismados, ¿sí? Y todo dentro del mundo físico-químico o matemático. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué cuando terminan no los contratan? Si son casi pequeños genios de la física, de la química o de la matemática, ¿por qué una empresa prefiere a un chico de otra universidad y no a ellos?
Generalmente ellos terminan dictando clases en colegios. ¿Por qué no? ¿Quién me lo plantea? ¿Por qué no? ¿Por qué no tienen desarrollada la inteligencia interpersonal? Claro, porque para trabajar necesitas inteligencia interpersonal, necesitas relacionarte con los demás, necesitas dar órdenes, necesitas decirle a alguien, tú me haces esto, tú me haces lo otro, pero él nunca ha mandado a nadie, nunca ha tenido ese entrenamiento de poder hacer cosas y dirigir. Se ha dedicado, se ha absorbido, sabe mucho, eso no lo negamos, pero a la hora que tiene que ir a desarrollar, muy pocos adquieren la profesionalización al nivel de los que están. Alto número de ellos se queda a mitad de camino, ¿no? Listo, chicos. Entonces, dice Gardner que uno puede tener inteligencia musical, lógico-matemática, espacial, ¿no? Lingüística, senestésico corporal, significa más para los que se dedican al baile, a la danza, intrapersonal e interpersonal. ¿Seguimos? Recuerden los coeficientes intelectuales, chicos. Si partimos de un normal, puede ser normal alto, normal promedio, normal bajo, ¿no? Por encima de ello estaría el superior. Casi todos cuando hemos sido niños, se acordarán ustedes que cuando eran niños en sus colegios les pusieron pues seguramente muy superior, en fin, casi genios. Pero eso es frecuente en los niños. Cuando uno va creciendo normalmente ya adquiere un cierto nivel. Puede ser normal, brillante o alto. No niego si ustedes me dicen que tienen coeficiente superior, les creo, ¿no? Por debajo de ellos está ya la persona llamada deficiente o el fronterizo. El dilema es que si fuera deficiente o fronterizo en realidad no debería pasar ni siquiera inicial. Ya en inicial nomás la profesora se da cuenta que ese niño no está rindiendo, no necesita retardo mental leve, chicos, retardo mental leve, por Dios, se da cuenta hasta los vecinos, el deficiente fronterizo nomás, pero nuestro sistema educativo es tan laxo que este niño puede terminar, me refiero a los deficientes y fronterizos, pueden terminar primaria, pueden terminar secundaria, ¿no? Sí, bueno, dice que pueden llegar al Congreso también. Pensé que ibas a decir, a esa no te la aceptaba, porque la valla que tenemos que saltar para llegar hasta donde estamos llegando no es poca cosa. Entonces, es verdad, pueden terminar secundaria, créanme. Y claro, una vez una chica me dice, doctor, mi hermana, ¿usted la conoce? ¿Usted la trata? Sí, le digo, claro, me acuerdo de ella. Yo también soy esquizofrénica. Y yo decía, ay nomás, qué raro que un paciente esquizofrénico me diga yo soy esquizofrénico. Un paciente esquizofrénico lo último que va a hacer es esa definición. Y entonces me dediqué a investigar, a ver, ¿dónde estudiaste? Me dice, yo he terminado secundaria. Wow, terminaste secundaria. Ya, en fin. Entonces dije, voy a hacer un mini mental, pero así brevísimo. Le digo, mira hijita, 100 menos 7 es 93. Tú sigue, 93 menos 7, falló. La siguiente, menos 7, falló. La siguiente, menos 7, falló. Le digo, si tú has terminado secundaria y ni siquiera puedes hacer una resta de un dígito, créeme que no sé. Ah, le voy a contar, me dice. En verdad, toda la secundaria le hice en colegios, ¿cómo se llaman? No escolarizados. Así que chicos, ahí no hay filtro. Verdaderamente un niño deficiente o fronterizo puede, creo que hasta un retardo mental leve puede terminar, entre comillas, la secundaria. Y por último, me dijo, y todas las tareas que me mandaban los profesores ahí las hacía mi mamá o mi papá, yo iba y las presentaba. Claro, así se podría terminar. Entonces le dije, hijita, tú no tienes esquizofrenia. Me dijo, ¿cómo no? Tengo años, 15 años tomando antipsicóticos. Le digo, te están haciendo daño, pero mira que eres tan resiliente que aún algo haces. Tú no tienes esquizofrenia, tú tienes retardo mental leve con deterioro psicótico de la conducta, que es otro diagnóstico. Tú deja de tomar antipsicóticos. Y no se imaginan, chicos, es una de las cosas buenas que nos puede dar la profesión, ¿no? La satisfacción de la sonrisa de alguien. A lo poco tiempo viene a decirnos, doctor, ya me caso. Doctor, puedo vender peñas en la calle. Yo pensaba que no podía hacer nada. Le digo,
puedes hacer lo que tú quieras dentro de tus limitaciones. Así que, además, digo, eres agraciada. El chico que se acerca a ti no le va a importar que no sepas tanto, que no seas ingeniero. Sé feliz nomás con lo que tienes. ¿Sí o no? Es importante que seas feliz, que tanto si tienes título de ingeniero o no. Y bueno, pues chicos, por debajo de los deficientes o fronterizos están los niños con retardo, leve, moderado, severo o profundo. A ver, miremos. El retardo mental o oligofrenia. Oligo es poco, pues, ¿no? Frenos es actividad mental. Entonces, oligofrenia significaría aquellos que tienen poca actividad mental, traducido como retardo mental. Es la capacidad intelectual significativamente inferior al promedio esperado y a la cultura a la que se pertenece. Claro, no hay que olvidar que en una época, si alguien tenía una discapacidad, algunas culturas más bien los consideraban como especiales en el sentido positivo, ¿no? Niños divinos, qué sé yo. Bueno, en nuestra época no. Existen 3 criterios para hablar del retardo, como déficit intelectual, como déficit de adaptación y el inicio en el periodo de desarrollo que debe cumplirse. Es decir, a cada edad corresponde un nivel de desarrollo. No se cumple eso, entonces ya entra en déficit. Las estadísticas pues son que la gran mayoría está en 85% para leve, 10% para moderado y 4% para grave o severo y 1% para profundo. Creo que por ahí tengo algunas gráficas, podemos ver. A los retardos mentales leves les llaman educables. Educables. Porque sí se les puede enseñar algunas cosas, ciertamente no complejas, porque cocinar no es algo sencillo. Chicos, cocinar tiene una serie de complejidades, pero si se le ayuda a preparar un plato relativamente sencillo, sí es posible que la persona siga las pautas, ¿no? Adquieren tarde el lenguaje, pero alcanzan a comunicarse en sus actividades cotidianas, son independientes en el cuidado de su persona, pueden llegar a trabajar en cosas prácticas. Por ejemplo, estos chicos son los que la famosa CONADIS, la Comisión Nacional de Discapacidad, les plantea que pueden tener bolsa de trabajo. ¿Se acuerdan? Es decir, toda empresa en el Perú necesita un 5% de su personal que tenga discapacidad. Y entonces esta persona a veces trabaja en la empresa, qué sé yo, en el ascensor, llevando y trayendo a la gente. En las tiendas ustedes ven que son los que acomodan, están siempre acomodando o recogiendo lo que a veces en las tiendas de vestir se cae, van, recogen. Hacen lo que pueden hacer y se ganan su dinerito, ¿no? Porque por ley tienen derecho a esto. Necesitan supervisión parcial y su participación social es prácticamente completa. Pueden aprender a bailar y algunos son muy diestros, los hemos visto a veces por televisión y nos sorprenden. Seguimos, participan también en juegos, ¿cómo le llaman? Paraolímpicos, creo, ¿no? Y me encanta que a todos le dan su medalla, ¿no? El retardo mental moderado, más que educables, son entrenables y se uso más limitado del lenguaje y su comprensión también, trabajos muy simples y por poco tiempo. Estos niños pues aunque van a una empresa no van a poder estar 6 horas de trabajo, 8 horas de trabajo, ¿no? A veces con 3 horas ya es más que suficiente, pero ellos están felices de haberse ganado un dinerito. Necesitan apoyo en los cuidados de su persona, sea para su aseo personal, en la ducha, sea para las funciones fisiológicas. Necesitan supervisión permanente, no parcial como en el caso anterior, y su participación social es simple. ¿Seguimos? En el retardo mental grave, ¿no? Se dice que más que educables o más que entrenables son controlables. Aquí generalmente sí se necesita un poquito de medicación. Los anteriores chicos no necesitan medicación, necesitan educación especial. Acá también, pero lo que quiero decir es que junto a su educación especial se necesitaría medicación. Pueden perder su biorritmo sueño-vigilia y estar toda la noche despiertos, entonces ahí un poquito de ayuda, ¿no? Como la canción de los Beatles, con una pequeña ayuda de mis amigos. Los mismos criterios que el retardo mental moderado, pero con mayor severidad. Es decir, un marcado déficit motor, grueso, fino,
Aquí sí difícil encontrarles un lugar de trabajo y generalmente obedece solo órdenes simples, ¿no? Cierra los ojos, párate, dame la mano, cosas así. A veces están en el límite con la siguiente, en la cual ya no hay ni siquiera obediencia a órdenes simples, ¿no? En el retardo mental profundo generalmente representa pues un daño neurológico de tipo orgánico cerebral severo, ¿no? Estos son niños a veces microcéfalos o niños con una hipoxia neonatal muy fuerte, entonces generalmente su movilidad tienden a permanecer en cama o en silla de ruedas, no pueden sostenerse sobre sus piernas, ¿no? No obedecen órdenes simples, su lenguaje generalmente es incomprensible, hacen ruidos más bien. Claro, la mamá a veces es tan tierna y afectuosa con ellos que hasta le entiende sus ruidos, ¿no? Y dice, está pidiendo esto, está diciendo que quiere tal cosa. Claro, la mamá sí la ha alcanzado a decodificar sus ruidos, pero en general nosotros no tenemos eso a la hora que los escuchamos, ¿no? ¿Seguimos? Puede subclasificarse sin deterioro de la conducta o con deterioro significativo de la conducta. Este es otro problema para nosotros chicos cuando tenemos que nos llevan a los niños para evaluarlos y darles, o a los jóvenes, porque si les pongo sin deterioro de la conducta les pagan menos, el Estado. Si les pongo con deterioro significativo de la conducta les pagan más. Bueno, más es 50 soles, pero son 50 soles para ellos. Entonces yo generalmente les pongo, sea leve, moderado. En severo ya no necesito poner nada, pues, porque ahí sí ya por su misma característica, pero en leve o moderado con deterioro significativo de la conducta. Claro, no hay que confundirlo, dice, con psicosis esquizofrénica u otras enfermedades, y generalmente, como les contaba el caso de esta chica, que su hermana sí tenía esquizofrenia y ella creía que también tenía esquizofrenia, pues decía, yo también alucino. Y yo le decía, pero el hecho que alucines no significa que seas esquizofrenia. Personas con retardo mental pueden tener algún tipo de alucinaciones simples. La prevalencia, los factores de riesgo prenatales, las malformaciones cerebrales, que la madre tenga algún tipo de adicción a drogas, a medicamentos, haya consumido medicamentos potencialmente teratogénicos, si ha puesto ahí teratogénicos, o los riesgos postnatales, ¿no? Y ahí lo que más nos importa es la hipoxia cerebral, la asfixia neonatal y la correspondiente encefalopatía que va a poder desarrollar. También las infecciones que se pueden sufrir. Una chica muy conocida de nuestra casa, tan querida casi como familia, se casa con un muchacho de Oxapampa, creo, y se va a vivir con él, y él criaba muchos gatos. Creo que era parte de la tradición de la casa, en fin, criar gatos, otros por sus chacras, en lugares así más, menos de ciudad, más de campo, tienen muchos perros, y fue un caso durísimo para mí porque me llamó para que le explique lo que le estaban diciendo el doctor, y el doctor lo que le estaba diciendo era que tenía toxoplasma, y que el toxoplasma, no sé si alguna vez han visto ¿vieron cuando les puse a Bart Simpson? Todo el cerebro grande y un pedacito de cerebro flotando ahí. Eso es lo que hace el toxoplasma. Cuando uno ve la imagen tomográfica es increíble, ¿no? Y claro, si se actuase a tiempo, le ponen su válvula, todo ello, quizás el niño tenga mejores posibilidades, pero aquí que un neurocirujano se anime a operar a un niño en el primer mes de vida, casi nadie lo hace. Casi siempre dicen, no, que hay que esperar, que a ver si mejora. En realidad lo hacen porque saben que a veces puede ser más riesgoso. No es que no querramos tampoco, sino que es altamente riesgoso. Y a veces si muere, la mamá le echa la culpa al doctor, sin darse cuenta que él ha querido evitar un daño dentro de una situación complicadísima. Entonces la gran mayoría dice, no, después, indudablemente que después ya no hay necesidad ni de operar, porque el daño grave al cerebro ya está hecho, ¿no, chicos? Seguimos entonces las distocias también, claro, las distocias pueden dar ello, ¿no? A veces el uso de forceps, todo ello. Seguimos el diagnóstico diferencial
de un retardo mental, fundamentalmente con un niño con un cuadro mental orgánico. La diferencia no es tan difícil, salvo que lo quieran diferenciar en el primer año de vida, ¿no? Ahí nunca se sabe si nació o no nació bien. Pero si es un niño de 2, 3, 4, 5, 6, cualquier edad ya posterior, el niño está sano y luego ha sufrido una enfermedad, por ejemplo una meningoencefalitis, o un joven de 18 años que está sano y sufre un accidente automovilístico y pierde y queda con secuelas de retardo mental después de un accidente automovilístico grave. Entonces su retardo mental es totalmente diferente al retardo mental de la otra persona que había sido desde su nacimiento, ¿no? Ahí se pone como ejemplo un niño que a los 5 años sufre meningoencefalitis y queda con secuelas que incluyen el retardo mental. A estos casos específicos les llaman trastorno mental orgánicos. Los otros trastornos del espectro autista y psicosis, ¿ya? Hemos terminado este capítulo para poder avanzar al último capítulo que queríamos reflexionar, chicos. El trastorno del espectro autista. La palabra espectro dice no tiene nada que ver con fantasmagórico, sino llamado así por las diferentes manifestaciones clínicas. Vamos a ver, auto es solo, ¿no es cierto? El prefijo auto, ¿no? Automóvil es movilidad propia para uno, ¿no? A diferencia de la movilidad pública. Entonces, el espectro autista, veríamos los criterios diagnósticos, dice desde la primera infancia, deficiencias persistentes en la comunicación verbal y no verbal, deficiencias persistentes en la interacción social, comportamientos restringidos y repetitivos. Chicos, ¿alguno de ustedes ha visto un autista? Si lo ha visto ya ni qué decir. ¿Han visto autista? No sé si mi grupo alcanzó justo una niña de 11 años que la semana pasada un médico me llevó su hijita y era autista, ¿no? Y claro, los niños autistas, por ejemplo, tienen poca sensibilidad al dolor. Es decir, se pueden golpear contra la pared, pero con furia, ¿no? Pueden ir corriendo y normal, pues uno pensaría, wow, qué tal cabezazo que se da. O se golpean contra el piso, ¿no? Se golpean directamente contra el piso. Se imaginan los hematomas, los chinchones, pero ellos no se quejan de dolor. Y pueden tener movimientos motores estereotipados, ¿no? Hacer un tipo de movimientos generalmente monótonamente repetitivos, ¿no? Seguimos. Generalmente no les gusta cambiar de rutina a los verdaderos niños autistas. Si les gusta hacer tal cosa y ustedes le dicen, ven para jugar de otra manera, no. Quieren jugar de la manera como ellos prefieren y no hay cambio de rutina, y aunque a nosotros nos parezca que el otro juego es más agradable. Hiper o hipoactividad a los estímulos sensoriales, son mucho más sensibles al ruido, por ejemplo. Hablábamos de su hiposensibilidad al dolor, a las temperaturas, a las texturas también. Y un niño autista puede tener déficit intelectual, es decir, tener fronterizo o retardo, como puede no tenerlo. Inclusive se ha llegado a hablar del autismo genial. ¿Se acuerdan que alguna vez hubo una película sobre los autistas geniales? Que tienen una memoria pero súper poderosa, una memoria que van caminando por un sitio y se acuerdan de cada detalle, de cada cosa. Bueno, pero eso no es lo frecuente, ¿no? Esos son casos absolutamente excepcionales. Entonces, la prevalencia y el desarrollo, generalmente, de acuerdo a la gravedad, aquí en Perú no siempre lo detectan al primer y segundo año. Es más cuando van al jardín, porque a veces está encerradito en casa, a veces está dentro del cariño materno que juega, que le hace... Es cuando va al jardín y tiene que interactuar a los 3 añitos, 4 años, tiene que interactuar con otro donde se nota claramente que este niño no interactúa con nadie, ¿no? Seguimos. Los diagnósticos diferenciales y la clasificación generalmente es pues autismo que necesita ayuda, autismo que necesita mucha ayuda o autismo que necesita bastante ayuda, que es casi como decir un equivalente a leve, moderado o severo, ¿no? Porque hay amplitud de posibilidades. Normalmente medicación
porque este colega me estaba pidiendo medicación para su hijo. Y yo le decía, mira, en el autismo más funciona la educación que la medicación. Llevarlo a un buen colegio, si es que él tiene posibilidades económicas. Hay colegios del Estado para niños especiales, pero bueno, ahí mezclan pues a todos. Un niño con un fronterizo puede estar con un niño con cuadro orgánico cerebral, con un niño con retardo mental moderado, en fin. Y el gran problema es que a veces el niño, en lugar de aprender bien, puede aprender conductas todavía más disfuncionales. Entonces le decía, mira, si tienes dinero, y creo que lo tienes, invierte en la educación de tu hijo. Hay un colegio muy especializado, donde sepan haber grupos pequeños y lo van a guiar y va a necesitar menos medicación, porque le explicaba que la medicación de nuestra especialidad tiene efectos secundarios que pueden ser en la memoria, puede ser en una serie de aspectos a corto, mediano o largo plazo. Factores de riesgo, quizá para procrear debe decir a un niño con autismo, edad avanzada de los padres, bajo peso al nacer, exposición fetal al valproato. Esta sí creo que quizás sea lo más importante, chicos. Muchos de ustedes van a ser neurólogos o internistas y van a recetar valproato, y sí, acuérdense pues de la clase de hoy día, después del riesgo. Genéticos, sí, normalmente un niño autista siempre va a tener una posibilidad de que algún familiar haya tenido antes eso. Seguimos. Bueno, lo del Asperger, creo que esa es la figura de, ¿cómo se llama? ¿No? Sheldon. Él, sí, porque siempre lo consideraban pues que era un Asperger genial, ¿no? Seguimos. Los niños con el llamado Asperger es como decir un autismo leve, un autismo pero leve, una forma leve de autismo, ¿no? Que le permite a esta persona, como dice ahí, sus capacidades de autonomía, de adaptación, curiosidad por el entorno, son adecuados para el desarrollo intelectual normal. Desde ese punto de vista, un niño Asperger relativamente no tiene problemas por allí. Donde hay algunos problemas están en las componentes motores. Ustedes quieren que haga educación física igual que otro niño difícil, pues no, el niño Asperger va a querer que salte, que haga combinaciones de movimientos, y entonces ahí puede ser más bien objeto de burla, porque le falta esa destreza motora fina o motora gruesa, ¿no? La presencia de capacidades especiales, como preocupaciones excesivas, pues, ¿no? El niño Asperger o el adulto Asperger siempre se preocupan de algo o de forma muy excesiva. Hay alteraciones cualitativas en la interacción social, ¿no? Siempre se relacionan solo con aquellos que se pueden sentir bien, pero ya demasiado selectivos, pues muchachos, porque a veces uno puede ir por ejemplo, a un instituto, ¿no? A una universidad, y tiene que relacionarse con todos, independiente de que nos caigan bien o no. Ellos no tendrían ese filtro, ¿no? Apego intenso y circunscrito a actividades, intereses, conductas repetitivas, estereotipadas, ¿no? Por ejemplo, prefieren hacer solos también sus trabajos, ¿no? No quieren relacionarse con grupos. Seguimos. Bueno, siempre se ha considerado, es una polémica a nivel si Messi puede tener alguna forma de una variante de Asperger. Ahora yo lo veo mucho más socializado, pero en etapas juveniles, si no hablaba con nadie, ¿no? Ustedes, si se dan cuenta, ahora ya salta y se abraza. Antes recibía nomás, recibía los abrazos, recibía todo, pero él no participaba en los actos, y por eso han llegado a considerar esta posibilidad. Seguimos. En el TDAH, chicos, finalmente, quizás esta sea la parte más interesante, en mi opinión, después de la primera parte que desarrollamos, que creo que captó su atención, porque algunos de ustedes van a hacer TDAH, definitivamente. No creo, en la clase del año pasado, cuando les pregunté a ver quiénes sienten que son TDAH o TDA, varios levantaron la mano, ¿no? Le hemos puesto a Daniel el Travieso, pero ustedes no lo conocen, Seguimos. El TDAH, históricamente, en la década del 50 le llamaban disritmia cerebral. En la década del 60, disfunción cerebral mínima. En la década del 70, ahí sí la recuerdo porque ingresé a la universidad por ahí,
hablaban de síndrome hiperkinético, pero le daban más importancia al niño movido. Y después, a partir de la década del 80, ya con más criterios, se dieron cuenta que lo importante no eran los hiperkinéticos, que los hiperkinéticos eran una variante nomás, que lo más importante era el déficit de atención. Entonces ya se creó el concepto de déficit, de trastorno de déficit de atención, que hasta ahora permanece, con o sin hiperactividad. ¿Cuáles son los criterios? Tendrían que haberse visto ustedes, chicos, desde el colegio. Si nunca terminaban las tareas, si se aburrían fácilmente, si no podían mantener mucho tiempo la concentración en clases, si no prestaban atención suficiente y rápido ya estaban ahí fantaseando o estaban simplemente haciendo otra cosa o viendo su celular, o parecen no escuchar. Digo parecen no escuchar porque en realidad los niños sí escuchan y captan. Inclusive la gran mayoría de TDAH son niños muy inteligentes. Entonces, con esa pequeña escucha y captación ya tienen para responder si les preguntan, pero claro, no profundizan, pues, ¿no? Parecen no escuchar cuando se le habla directamente, por lo que es necesario repetirles las órdenes, no sigue instrucciones, no finaliza sus tareas, ¿no? Es típico, uno ve los niños de TDA y simplemente comienza algo y ya seguro que se aburrió y ahí nomás terminó, ¿no? Otro chico más formal y más normalito dentro de esto, ustedes ven que lo terminó toda la tarea, ¿no? Seguimos. Este es el déficit de atención. Allí también dice, se aburre fácilmente, con frecuencia extravía sus objetos. Hasta ahora, si se les paran extraviando objetos, chicos, dejan una cosa, dejan otra, dejan aquí, dejan allá. Cuidado con sus niveles de atención. Se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes, ¿no? Sea de cualquier tipo. Por ejemplo, ponen ahí una niña que siempre anda en las nubes, ¿no? Es típico, pues, las chicas no tienen mucha hiperactividad, pero sí pueden tener mucho déficit de atención y en realidad están en su mundo, aunque parezca que están atendiendo, ¿no? Descuida sus actividades diarias, se refiere a aquellas que debería efectuar espontáneamente, ¿no? Típicamente los TDAH procrastinan siempre, pues, ¿no? Al último minuto, ¿sí o no? Al último día para hacer las tareas que nos corresponden. Por sus sonrisas me da la impresión que algunos de ustedes están viendo semillas. Porque, por ejemplo, ordenar la ropa siendo adolescente es bien bravo. Todos los adolescentes generalmente tienen tendencia a dejar descuidado. Pero lo que quiero decir es que acá persiste, pues ya no es adolescente, ya es un adulto joven y igualmente. Luego ya no es adulto joven, ya es un adulto y igualmente lo tienen todo descuidado, ¿no? Porque no pasa con los años, o pasa poquito, pero hay persistencia de síntomas. ¿Seguimos, hijo? El segundo criterio. Entonces dijimos que el primer criterio era el déficit de atención. El segundo criterio es la hiperactividad, que era lo que más llama la atención. Normalmente es más fácil diagnosticar a un niño porque sea hiperactivo o una niña. Es raro ver niñas hiperactivas. No sé si se han dado cuenta. Las niñas, ¿alguno de ustedes conoce a alguien que sea hiperactiva siendo niña? ¿Qué? ¿Ella? ¿Por acá? Sí, las están señalando ustedes, ¿ah? Sí, todavía, sí, entonces, ya, eres hiperactiva, pues sí. Y además que tiene solución. Dice, mueve en exceso manos o pies, no siempre están en movimiento. Siempre, su pie o su mano están en movimiento, por eso les han puesto ahí a un niño siempre moviendo, ¿no? Se levanta en situaciones que se espera que permanezca sentado. Corre o salta excesivamente en situaciones que es inapropiado hacerlo. Les digo porque mi hijo jugaba básquet para su cole, en el famoso Decore, y yo era su hincha, pues mi hijo lo acompañaba a todos, y siempre lo veía saltando, ¿no? Entonces siempre estaba saltando y haciendo como si lanzara la pelota hacia la canasta. Y yo decía, mi hijo hasta en la casa se entrena, ¿no? Siempre está saltando y haciendo así, quiere TDAH. Pero, de verdad, pero eso fue malo para mí porque no lo pude detectar a tiempo. Yo creía, como él era un superatleta, en la cancha jugaba, que daba miedo, tenía un físico. Muchachos, ya les vamos a explicar un poquito más todo, aparte de lo malo, todo lo bueno que tiene.
corre o salta excesivamente, pero claro, inapropiadamente, ¿no? Tiene dificultad para dedicarse tranquilamente a actividades de ocio, porque se aburren, pues. Estos chicos se aburren fácilmente. Están en continua actividad como si tuvieran el motor encendido, dicen algunos, ¿no? Siempre está en movimiento. ¿Seguimos? El tercer criterio es importantísimo, chicos, tómenlo en cuenta. No solo la falta de atención, no solo el movimiento continuo, sino la impulsividad. Donde vean a un niño impulsivo, plantéense, ¿no será realmente, aparte impulsivo, voy a mirar bien si se aburre fácilmente, no presta atención, se cansa rápido? Cuidado, ya tendrían dos criterios. Puede no ser hiperactivo y sin embargo ser impulsivo, y con déficit de atención ya es un niño con problemas de TDA. La impulsividad siempre es pues que responde inesperadamente, ¿no? Es el niño que antes que uno haga la pregunta ya está levantando la mano y dice, espera un ratito, si todavía no hago la pregunta. Le es difícil esperar su turno, ¿no? Siempre se aburre, vámonos, se demoran mucho, interrumpe a otros, ¿no? Puede utilizar las cosas de otros. Si ustedes le dicen dame, o no le pide, pero lo coge como si supiera la compañerita como si le hubiera dicho que le dé permiso, pero lo cogen impulsivamente las cosas de otros sin esperar a recibir permiso. Cruzan las calles corriendo, no miden el peligro, normalmente son muy bruscos, ¿no? Si un niño normal juega con ellos, este niño va y le da una empujadita como parte del juego, ahora le toca a él, se corre, y el otro niño va pues y le da un empujón que lo lanza con todo, ¿no? O sea, no tienen la proporción no es que quieran hacer daño, sino que el niño simplemente su impulso es empujar fuerte. Seguimos, por suerte ellos tienen ahora las artes marciales mixtas, ¿no? Gran número de ellos están ahí y pueden llegar a campeones. Tipo de TDA, hay 3 variantes clínicas, ¿no? Uno, la que tiene los tres criterios: déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Hay otro donde puede predominar la hiperactividad y la impulsividad, generalmente es más típico de hombres, y la que predomina más en mujeres, que es solo déficit de atención. ¿Sí? Hay un porcentaje a predominio cuando es niño, pero cuando se crece, no sé si sigue ahí. A ver, hijo, ¿sí la que sigue? Ya, eso es lo que queríamos decir. Que normalmente dice difícil de distinguir antes de los 5 años, porque se pueden confundir con cualquier otro niñito, ¿no? Pero cuando ya tienen que estar en la primaria, o también en la secundaria, en la adolescencia, ya es más notorio pues que el niño no permanece en su banco, se mueve de un sitio para otro, si es que es por la parte hiperactiva. Las niñas sí pasan piola en primaria hasta en secundaria. Es cuando tienen que ir a la universidad y ya les exigen conductas más organizadas, más persistentes, donde ya se dan cuenta que les cuesta mucho, ¿no? Como les digo, el año pasado 2 de ustedes me buscaron en el hospital para empezar su tratamiento con medicación, porque se daban cuenta, me decían, profe, yo me esfuerzo, la verdad me saco el alma, pero no rindo tanto. Soy bruto. A ver, le digo, primero te hacemos tu coeficiente intelectual. Por la manera como te veo, me parece que tu problema no es coeficiente, es déficit de atención. Entonces no rindes todo lo que tú podrías hacer con el coeficiente que tienes. Ya les dije que la mayoría de niños con TDAH, chicos, son muy inteligentes. Entonces, en la vida adulta, siguen siendo TDA. No desaparece el TDA. El TDA los va a acompañar toda la vida. Puede disminuir, por ejemplo, la hiperactividad y persistir la inatención o impulsividad, o viceversa. Pero no desaparece, por si acaso, chicos. Generalmente son niños muy sensibles. Muchachos muy leales, hablábamos de sus capacidades, ¿no? Miren, ustedes llevan a un compañero con este TDAH a una fiesta y se arma una bronca, quizás tu pata se va y te deja ahí, pero si tu pata es TDAH, se queda contigo hasta el último, aunque le peguen a él también. Para leales y fieles, olvídense, chicos, un sentido de fidelidad. Miren, llega tanto esto que, bueno, la respuesta paradójica a la temperatura, eso es gracioso. Lo van a ver. En invierno puedes estar en tu casa sin zapatos, claro,
Normalmente el piso es de mayólica o de, ¿cómo le llaman? De madera, ya. Pero, y en verano puede que sientan frío. Y dicen, oye, me estás abrigando en verano, estás con su polera y todo. ¿No? Su sensibilidad a la temperatura es diferente a la nuestra. La otra, por favor, era lo que quería decir. No, esto sí me va a importar mucho, pero hay lo anterior. Lo que quería decir era el concepto del niño índigo. Creo que lo desarrollé en una anterior. En todo caso, lo digo ahorita. ¿Alguna vez han visto un libro, ¿no?, que dice los niños índigos? Los niños índigos se refieren a los niños con déficit de atención e hiperactividad. Según algunos estudios psicosociales, los niños índigos o este tipo de personas son la sociedad del futuro, más leales, con menos atención, pero como que su atención va a ser muy selectiva a lo importante y dejan todo de lado. Son como la nueva inteligencia, según este libro, la nueva inteligencia del futuro, ¿no? Y por eso se les ha denominado como una forma de... Dice, yo puedo dar fe de lo siguiente. Cuando era estudiante como ustedes, encontrar en el hospital un niño hiperactivo era una cosa que todos corríamos. Dicen, oye, en el pabellón 6 hay un niño hiperactivo. Vamos corriendo para ver cómo es un niño hiperactivo. Ahora, niños hiperactivos hay por mayor. Más bien encontrar un niño tranquilo en un salón de clase pasa a ser llamativo. Ya esto uno empieza a mirarlo mal. ¿Qué le pasa a este pequeño? Le falta un poco de movimiento. Miren, cómo ha cambiado desde ese punto de vista de estas personas que tienen este tipo de razonamientos, que la sociedad está avanzando hacia esto. Podría ser, si le quitamos lo doloroso, porque es muy doloroso tener TDAH. Generalmente no se realizan, generalmente van fracasando, emprenden una carrera, la dejan, emprenden otra carrera, la dejan, emprenden otro estudio, lo dejan. Porque como se aburren fácilmente o no se encuentran a gusto, entonces tienden a seguir. Miren los factores de riesgo que estamos mencionando, ¿no? El bajo peso, la madre que consuma sustancias, los factores genéticos. Típico que me sucede a mí en la práctica diaria de mi profesión es que me traen un niño que consideran hiperactivo, ¿qué puedo hacer? Yo lo evalúo y digo, sí, tiene todos los criterios de hiperactividad, pero mejor que lo manejen en el hospital del niño o un psiquiatra infantil, salvo que la familia que me conoce me dice, no, Adolfo, manéjalo tú, ya, de acuerdo. Pero típico es que lo que yo les digo es, ¿quién de ustedes dos tiene TDA? Y recién el papá o la mamá se da cuenta que también tiene TDA. A veces sí, yo también en el colegio, me aburría, empezaba a pensar y soñar. Pero no soy hiperactiva. Y yo le digo, está bien, no eres hiperactiva, pero igual tienes TDA. O basta hacerle algunas preguntas y se da uno cuenta de inmediato que el papá o la mamá son TDA. No contestan adecuadamente a la pregunta, no la han captado, ¿no? Y a pesar de que no han hecho una pregunta nada compleja, no la voy a decir, desarrollan el teorema de Riemann, no, nada complejo, simple y llanamente algo sencillo, pero no han prestado atención. Y le digo, ¿tú tienes TDA también? Sí, yo tengo, pero si yo he hecho esto. Bueno, le digo, ¿pero tienes TDA? Date cuenta. Lo que pasa es que eres muy inteligente y has salido adelante, pero no tenía la hiperactividad, porque ya le digo, muchos creen que lo clásico es esto. No es lo clásico, pues el padre o la madre generalmente ya lo tienen, para no ir a los abuelos o otras cosas. Es más frecuente en relación de 2 a 1. Tenemos, hijo, algunos casos, creo, a ver, las consecuencias funcionales. Esto era lo doloroso que yo les decía. Terrible. Para el niño con TDA o TDAH puede sufrir muchísimo, bajo rendimiento escolar y académico, a pesar de ser muy inteligentes, ¿no? Inclusive a ellos ya les da cólera que le digan que son inteligentes, porque cuando eran niños y le hicieron un examen, generalmente la psicóloga decía, este niño tiene un coeficiente muy superior, más... Y ellos dicen, a mí qué me importa ahora que haya tenido un coeficiente tan alto, si no puedo hacer otra... No. Mi hermana, que decía que era menos inteligente que yo, ya terminó la carrera, ya hizo todo, y yo estoy dando vueltas, buscando una carrera donde me adapte, no me aburra. Es doloroso.
peligrosísimo, chicos, el bajo rendimiento que pueden desarrollar. Disminución en rendimiento laboral, generalmente se contentan con hacer cosas más sencillas y ganar poco, a pesar de su alta inteligencia. Aumento de conflictos interpersonales, es decir, pues ya llevarse bien con la hermana, la que han fastidiado todo el tiempo, no paran de fastidiar de cosas a veces, ¿no? Entonces ya el hermano o generalmente la hermana ya no lo soporta. Aumento de conflictos interpersonales o con la madre o padre o con la pareja. Mayor riesgo de consumo de sustancias. Dada la impulsividad, si un adolescente alguien le dice vamos a tomar licor o quieres fumar marihuana, un adolescente más o menos, vamos a llamar formal, puede decir, no sé, puede ser, o si tiene mucho miedo, va a tener los 3 mecanismos típicos, ¿no?, de defensa que les planteé. El niño con TDAH, al contrario, me dice, quiero probar, quiero saber qué estás haciendo. O sea, su impulsividad lo lleva abiertamente a probar todo tipo de sustancias, y desde el colegio ya están tomando alcohol, ya están tomando marihuana. Entonces hay mayor riesgo. Eso también lo puede llevar a mayor riesgo de conductas disociales, ¿no? Ya llegan tarde, muy tarde, a dormir. Ya empiezan desde muy temprano una serie de problemas. Generalmente les gusta asociarse a barras tipo barra bravas, lo cual no es malo. ¿Alguna vez han visto los grupos como grupos de bacán en realidad, ¿no? Que están ahí hinchando por nuestro equipo, tiene su sabor, pero ellos ya lo llevan más por el lado pues disocial, ¿no? Que ustedes saben que toda la barra a la hora que está hinchando también muchos están fumando y si no fuman directamente, fuman indirectamente, ¿no? Mayor riesgo de lesiones y accidentes, ciertamente, porque como son impulsivos, pueden hacer deportes de aventura, deportes de riesgo, manejar de una manera inapropiada el carro. Mayor riesgo, indudablemente, de desarrollar problemas de salud mental como ansiedad, como depresión. Aquí, cuando digo mayor riesgo de bullying, en realidad ellos son los que hacen el bullying. Quería quizás allí. Bueno, les pueden hacer en el sentido de que ya los chicos se fastidian de ellos, pero en realidad estos son los chicos que tienden a hacer bullying a los demás. Depresión y suicidio, hay una tasa ya que se está tratando de comprender, solo que a veces es difícil porque, como les digo, el TDAH requiere toda la vida. Entonces, yo tenía, por ejemplo, un chico muy adinerado que me lo trae su mamá por alcoholismo. Mi hijo es alcohólico. Bueno, le digo, señora, ahora hay tratamiento, a diferencia de antes que no había que darle, ahora hay. Porque antes, ¿qué se quería dar? Se quería dar sustancias que le hicieran dar náuseas, vómitos para rechazar el efecto del alcohol. Nadie que le guste el alcohol va a tomar eso, ¿no? Así que era un fracaso querer ir por esa vía. La vía que sí puede ser útil en el alcoholismo es que tome algo que me baje mi deseo de consumir alcohol. Y ahora si existe eso, habrán tenido la clase quizás con otro morocho. Pero ¿a dónde quiero llegar? A donde quiero llegar es que estas personas, este muchacho, a la hora que le evalúo, me dice, pues yo soy un fracasado en todo, me dice. Todo. Mi hermana, mira, ya está avanzando su carrera, yo que decía que en mi colegio, tremendo colegio en el que he estudiado, y me auguraban todo, mis patas ya ni me van a ver, ya ni se relacionan conmigo, porque soy como el perdedor de la promoción, y me consideraban inteligente. Bueno, le digo, y encima le digo, el alcohol también deteriora tus capacidades intelectuales. Entonces, vimos que no era alcohólico. Se redefinió conmigo, le digo, lo que tienes es depresión. Estás tan deprimido que tú estás buscando autoeliminarte. Es una especie de suicidio a largo plazo. Y él me dijo, sí, yo creo que eso está mejor, porque a veces quiero hacerlo, a veces quiero no hacerlo. Y le gustó el abordaje y empezó a salir del alcohol. Sus papás felicísimos conmigo, doctor, me dice, usted ha logrado, porque a veces no lograba él sentirse bien. Pero después de la depresión encontramos que en realidad era TDAH. Entonces no es que no pudiera triunfar, sino que simplemente sus capacidades no eran utilizadas adecuadamente. Entonces él me decía, de verdad, júrame que lo que me está diciendo es cierto, no es solo por la consulta que te pago. Le digo, de verdad, te pongo ahí, te llevas mis títulos que están ahí, le digo, llévatelos, si lo que yo te digo es cierto. Ni siquiera
eres depresión, eres subsecuente depresión, secundario. Te has deprimido, estás querido destruirte con alcohol, pero eres TDAH. Si te lo planteas así, puedes usar medicamentos que te ayuden a mejorar tu atención. Entonces, esta posibilidad es real ahora, ¿no? Seguimos. Los diagnósticos diferenciales, ¿no? Es cierto, hay cohortes de investigación. Aquí tiene cohortes de investigación, por ejemplo, en niños bipolares que tienen TDAH paralelamente, o sea, tienen las dos cosas, ¿no? Y algunos es que parecían bipolares, pero eran, no lo eran. Entonces, lo que me gusta de esta investigación es que, chicos, ya tienen niños de 7 años en investigación si son bipolares, como sin TDAH, como sin pánico. Pero qué bacán, antes para diagnosticar bipolar había que esperar entre los 20 y 30 años. ¿Listo? Luego de la comorbilidad, avanzamos, ya estamos para terminar. La evolución, lo que decíamos, el TDAH no desaparece, ¿no? Los mitos, siempre hay mucho miedo de los padres a la medicación, el concepto del niño índigo que ya les expliqué, que no es, pues, si no dicen la avanzada de la sociedad del futuro. Y el tratamiento, hay 2 medicamentos nomás, el metilfenidato, el famoso Ritalin, y la atomoxetina, ¿no? La atomoxetina. Ahora se ha desarrollado mucho tipo de psicoterapia especial, educaciones especiales para TDAH o coaching. Finalmente, hijo, casos representativos, un TDAH combinado en un niño, ¿no? 11 años, bajo rendimiento escolar que no concuerda con sus habilidades sociales, estudia en un excelente colegio con pocos alumnos, pero sus profesores lo consideran muy distraído y moderadamente hiperactivo, ¿no? Y la mamá es la que se encarga de hacerle las tareas. Seguimos. Una niña con predominio de déficit de atención, decíamos que las mujercitas pueden estar más frente a lo que parece que están atendiendo, pero no están atendiendo. Ella dice mejoró notablemente con su tratamiento. Seguimos, hijo, para respetar el tiempo. A un joven de 19 años que desde niño impresionó por ser muy inteligente, sus compañeros hasta decían pues que era medio genio, tenía su propia forma de resolver los problemas matemáticos. La psicóloga le encontró un CI de 130, no es mayor sino mayor de 130, o sea, CI genial. Ahora a sus 19 años llevaba tratamiento porque en la universidad a la que ingresó él la siente demasiado y no rinde, porque acá pues acá hay mucha persistencia, pues, ¿no? Ya el pobre ya no tiene tanta capacidad para eso. Inteligencia le sobra, pero no es suficiente para estudiar. Seguimos. Aquí tendrían ustedes a alguien que él mismo se definió en su libro, El Diego del Pueblo, se definió que él tenía TDAH y por eso no terminó la secundaria, se retiró en segundo secundario, ¿no? Él consideraba el mejor jugador de todos los tiempos. Y dice él que desde que llegó al Barcelona ya empezó a consumir cocaína. En el Napoli brilló, pero era porque le ocultaban o le cambiaban las orinas para que no salga positivo, cuando ya tenía que haber salido positivo hace rato. Finalmente regresa a Argentina y cuenta él que ahí sí ya se desbandó totalmente hasta que tuvo problemas de salud. Se fue 6 años, chicos, como el de los prisioneros, ¿cómo se llama? González, Jorge González, ¿no? 6 años en Cuba para desintoxicarse. Pero ¿qué pasó con Maradona? ¿Se acuerdan que dejó de consumir cocaína y pasó a consumir cigarros tipo puros? Y andaba por todo sitio hasta ahora con su puro. Dejó los puros en un tiempo y empezó a comer en demasía. Miren su impulsividad. Lo que no la guía a una cosa, la guía a otra. Ahora comía en exceso y Maradona no es tan alto, así que parecía una tortuguita que no tenía cuello. Después de que dejó, le han hecho 3 bandas elásticas, chicos, a Maradona. 3 operaciones gástricas. Miren qué tal TDAH, qué tal impulsividad, y sigue él comiendo y siempre tiene tendencia a engordar. Y por último, lo que luego definió, que empezó a tomar ron cubano, ¿no? Le costó su matrimonio, todo ello. ¿Seguimos? Esto sí es algo, bueno, muchachos,
Ustedes pueden diagnosticar en su salud a una niña de la sierra, pero ¿cuál es el problema? Que ahí no existe Ritalin. A veces conseguirlo acá tiene que ser una receta totalmente especial. Es decir, yo por ejemplo con mi receta no puedo recetar Ritalin. Le pido a mi amigo neurólogo que sí la tiene, pero hay que ir al DGMI, hay que ir a que nos registren. Ya no voy para tanto, pero la idea es que no cualquier receta le puede recetar el Ritalin. Entonces, esta era una niña que se encontró y que tenía todas las características de la niña con TDAH, inteligente y todo, pero no se le podía dar nada. ¿Seguimos? Bueno, Simone Biles, la máxima atleta que ha conseguido los más altos récords, ella expresa en sus entrevistas que su madre la llevó a que practique gimnasia porque era una niña diagnosticada de TDAH. ¿Seguimos? Y este es el caso clásico, bueno, este niño de 5 años que él mismo lo describe en su libro, que su madre, cuando le diagnosticaron TDAH, decidió que pueda hacer un tipo de deporte. ¿Seguimos? El Michael Phelps, claro, él mismo plantea que el máximo medallista olímpico de todos los tiempos es TDAH también. Pero miren ustedes qué buena resolución, ¿no? Qué buena forma de guiar sus capacidades para el bien. Creo que eso es todo, hijo, creo. Bueno, ya, otros trastornos, ya le dije que esto era todo psiquiatría infantil en 1 hora y media, trastorno de la lectura, trastornos de la matemáticos de discalculia, dislexias, trastorno del lenguaje, síndrome del niño maltratado. Bueno chicos, cualquier cosa que ya les haya hecho recordar a ustedes, espero haberles servido en su formación. Gracias. Pongo pausa, ¿no?